que tiene que hacer esto, servir al pobre, al huérfano, claro, a la viuda, a los necesitados. Y creo que un servidor político debe hacer lo mismo. Que la palabra de Dios es una palabra de vida, es una palabra que te libera. Y la liberación no es simplemente liberación del alma. Por eso la liberación está muy unida a las cosas fundamentales como la educación, la salud, la libertad también. La política como ejercicio siempre tiene que estar ligado a la gente que quiere algo diferente. Eso también el ejercicio político está muy unido también a ayudar a la gente a valorar lo que tiene. Esto es Chema Vida y Humor. Hoy en la sesión El Interrogatorio vamos a hablar de política. Hablar de política y de religión es algo que suele sonar contradictorio porque generalmente las personas no la relacionan. Hoy tenemos al señor Antonio Paulino Reynoso, mejor conocido como el Padre Toño, quien ha tenido un legado en la política, pero primero fue sacerdote. ¿Y quién mejor nos puede hablar de política y religión que una persona que fue primero religioso y ahora es el actual director de la Dirección de Planes y Programas y Proyectos del Viceministerio de Planificación y Desarrollo de Educación? Bienvenido. Gracias la bienvenida. Contento de estar contigo aquí y compartiendo también con todos los amigos y amigas que están en este canal. Cuando yo era niño yo escuchaba hablar mucho del Padre Toño y yo decía, el Padre Toño, entonces era involucrado mi padrastro, Rafael Suárez, siempre hablaba del Padre Toño y yo me preguntaba cómo puede haber un padre que esté involucrado en la política. Okay. Y para mí sonaba un poco contradictorio. Entonces yo quiero comenzar con una pregunta. Como que esa mezcla da cosas raras, ¿verdad? Sí, ¿qué es política? Bien, mira, primero la mezcla vamos a verle todo el momento que estemos dialogando, de cómo se mezclan una cosa con la otra. Pero lo más importante es que la política no es una definición por decir, vamos a definirlo y ya se definió. La política es una vida también, es una vida, porque cuando sacamos la etimología de que la poli, que es la ciudad, y entonces lo concluimos con como que ese es el que se mete a la ciudad común y trabaja por la gente. O sea, no es simplemente eso lo que nosotros tenemos que ver como política. Es cuando tú comprendes la realidad y la emprendes también a favor de esa realidad. ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Mira, el ejercicio político está muy ligado a la conciencia que tú asumes cuando tú ves tu pueblo, tu gente caminar, compartir, luchar, esforzarse. La vida política, el ejercicio político, la política como ciencia, la política como ejercicio, siempre tiene que estar ligado a la gente que quiere algo diferente. Por eso cuando desde los griegos que sacamos, hablamos mucho de la poli, de la ciudad, siempre un detalle que siempre prevalecía era que cuando alguien se preocupaba por esa ciudad es porque había algo que hacer a favor de esa ciudad. ¿Y quién ocupa la ciudad? La ciudad la ocupa el ser humano. Entonces, hay una mezcla, hay un vínculo estrecho, totalmente estrecho, entre lo que es el amor y la política, el ejercicio de tú amar a la gente y el ejercicio también de la política. ¿En qué sentido? No hay manera de que usted descubra una realidad en un ser humano, llámese joven, llámese adulto, llámese viejito, llámese niño, lo que sea, no importa la realidad que viva, si es blanquito, si es negrito, si es jojoto, si es amarillo. O sea, cuando tú ves a un ser humano que está necesitado de tu auxilio, entonces busca un instrumento para tú buscarle solución a esto. Y a eso tú le llamas partido político. Tú estás entonces respondiendo a una realidad que es negativa o que es positiva también, porque déjame decirte, el ejercicio político también es para celebrar las cosas buenas que también la gente hace. Por eso también en la política siempre todos los gobiernos, todos los estados tienen un área que se llama cultura. O sea, cultura quiere decir, vamos a celebrar también la cultura de la gente, las costumbres de la gente, las cosas que hacen bueno de la gente. Por eso también el ejercicio político está muy unido también a ayudar a la gente
a valorar lo que tiene. Si tú, por ejemplo, vas por aquí a un sector de la capital, o Santiago, el sur o el este, y tú llegas a un lugar, llámase por ejemplo San Pedro de Macorís, y tú allá San Pedro de Macorís celebre el hecho de que los domplín que llaman, ¿verdad? Son buenos, un Petro Macorizano te va a sentir bien. Y si tú haces una feria de domplín, por ejemplo, o de pastel, lo que sea, allá, y tú lo haces desde tu ejercicio político, oye, la política que está haciendo ahí es celebrando un hallazgo, una cultura, algo bueno que está ahí. Por eso hay que mezclar, hay que ver que la política no solamente es como gritar y hablar bonito y esforzarse para que la gente te vea como que tú eres bueno, que tú hablas bonito. El ejercicio político es el que hacer cotidiano. Cuando tú te metes en un barrio, en un sector, y tú demuestras que tú en tu diseño de lo que es la política o en tu ejercicio político, tú demuestras que ese ser humano que está ahí no solamente tiene un valor, sino que tú se lo reconoces, el valor. Entonces, en ese sentido, esa es la visión que yo tengo de la política como tal, y por eso yo tengo una cosa, yo fui sacerdote durante casi 14 años, y debo decirte que el ejercicio político para mí ha sido igualito en el sentido de continuación de lo que es eso. ¿Por qué? Porque para mí el ser humano, donde quiera que esté, como decían los latinos, el Ikenun, el aquí y el ahora, el ver ahora esta realidad. Yo me voy a Alemania, me voy a Italia, me voy a Noruega, me voy a un barrio de Haití, me voy a lo que sea. No hay que ser como seres humanos. Entonces el comportamiento que tú tengas ahí va a depender mucho de qué concepción tú tengas también de la política después que tú lo hayas aceptado. Para mí la política es, en la vida mía, es una pasión, es una vocación también. Para mí es una vocación y lo hago con mucho, mucho amor y sobre todo tomando en cuenta que el ser humano que está ahí necesita de un ejercicio transparente y, por supuesto, ético. O sea que usted habló de continuidad ahora mismo. Usted era sacerdote y ahora es político. Y usted habló de continuidad, que lo que usted está haciendo para la sociedad, lo que usted hizo para la sociedad, sí, no se ha divorciado. Usted sigue haciendo esas cosas. Fue lo que entendí. Es igual. Para mí ha sido igual. Claro, los matices no son diferentes. Cuando yo fui cura, por ejemplo, contribuí para destituir un general y un coronel. Eso yo ahora en la política no lo he hecho. Son matices. Contribuí también para otras cosas, los derechos humanos, por ejemplo, y trabajé en los derechos humanos. Eso yo lo he continuado, pero no de manera sistemática. Pero ahora, en el ejercicio político, he hecho cosas que se parecen al ejercicio también de la vida religiosa. Te voy a poner 3 ejemplos. Número 1, yo fui el autor principal, a que mucha gente no lo sepa, de lo que es la ley de partidos políticos en República Dominicana. Bien. El 23 de diciembre de 1993, cuando yo era todavía estaba comenzando a lanzar mi vida como candidato presidencial, en ese momento yo invité a una rueda de prensa, convoqué a la rueda de prensa y dije, por supuesto, junto con los partidos políticos que me acompañaban, les dije lo siguiente: voy a escribir una propuesta al país y a los líderes políticos para yo hacer la propuesta de una ley de partido político. Esa ley de partido político se aprobó hace pocos años, sin embargo no era la ley que nosotros queríamos, una ley mucho más estricta, mucho más exigente. Esos vectorillos políticos que tenemos nosotros, que lo que están es simplemente viviendo de la política más que ayudando a la gente a hacer. Más que sirviéndole al pueblo. Sirviéndole al pueblo, eso no existe para muchos partidos políticos que conocemos nosotros que no están prestando un servicio al país, sino que han mantenido millonarios, ricos, a dos o tres líderes políticos, y evidentemente eso es un ejercicio perverso de la política. Y ustedes lo conocen. No hay que identificarlo aquí, ustedes lo conocen muy bien. Entonces, repito, primer paso, o primer logro de la vida política. Segundo,
si usted va a los estatutos del Partido Revolucionario Moderno y también del Dominicano, porque ahí fue que le hice la propuesta, yo fui autor de una propuesta de que se creara en los estatutos del partido un departamento, que era el Departamento de la Familia. ¿Para qué? Para que nosotros sintiéramos que el partido no era un grupo de gente que se iba a matarse por un puesto, sino un grupo de una familia que se preocupa por una gran familia, que es el país, y que justo va a luchar con unos ideales, con unos propósitos, con unos lineamientos muy claros, a luchar por el país. Ese fue el segundo logro de la vida mía como político, pero que está muy, muy cerca a la vida religiosa. Y otro punto, otro elemento también que nosotros hemos aportado. Si hay un problema serio en la República Dominicana, y por eso debo decirle que por esa razón yo sufrí mucho, porque fui hasta perseguido por el gobierno de Leonel Fernández. Por esto que voy a decir, si hay un problema serio en la República Dominicana es el problema de transporte. Cuando yo fui director de transporte aquí en República Dominicana, de lo que es hoy el Intran, en ese momento yo hice una propuesta triple. Era la OTTT. Sí, la OTTT, que ahí trabajó mi padrastro precisamente, ¿no? Esa propuesta constituía 3 elementos. Número 1, sanear internamente, unificar, todas las instituciones de transporte, unificarla de verdad. No como ahora que todavía tenemos algunos problemitas que hay que resolver, porque esa ley que fue aprobada por el Congreso es una ley con muchos vicios, con muchas dificultades. Pero bueno, primer paso es unificar. Segundo, constituir un sistema de transporte aquí en Santo Domingo, en la ciudad principal de Santo Domingo, de la República Dominicana, para nosotros descongestionar el tránsito, en común acuerdo, por supuesto, con los ayuntamientos. O sea, que una idea para unificar. Sí. ¿Cómo? Bueno, nosotros hicimos un viaje a Colombia, hicimos un estudio, hicimos una propuesta. ¿Por qué no se implementó? Bueno, el gobierno, la propuesta la hicimos en 2003. Al tomar el gobierno en 2004, ocurre que el gobierno del PLD no aportó nada, no asumió nada de esa propuesta. Pero esa propuesta quedó ahí. Incluso en vez de esa propuesta, yo asumí lo del metro. Nosotros también incluíamos el metro. Pero además del metro, autobuses articulados, e incluso con guaguas alimentadoras, para que nosotros descongestionar la parte principal. Y además, con seis estaciones paradas en los alrededores de la ciudad. Una aquí en el este, otra en el sur, otra en el Cibao, etc. Eran 6. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eso no se asumió. Miren lo que hizo Danilo ahí en Santo Domingo Este. Una famosa parada que no sirve para eso, en un lugar que está totalmente mal. O sea, un disparate, una perversidad fue eso. Y otra cosa que incluía esa propuesta, esa preocupación de transporte, era la cuestión de ir ubicando, dándole vergüenza, devolviéndole la vergüenza a los choferes, los pobres choferes que viven en guaguita, y también a los usuarios que viven montándose en vehículos totalmente inseguros, deteriorados totalmente. Esas eran las 3 líneas gruesas que nosotros marcamos. Pero ahí lo que queremos decir es que la política y la religión se relacionan, en que la religión o los que sirven a Dios buscan servir al pueblo para que el pueblo su vida sea digna. Sí. Y a través de la política eso se puede lograr, ¿verdad? Por supuesto, es que no hay ninguna dicotomía. El Evangelio te dice claramente, tú tomas cualquier texto bíblico, las bienaventuranzas, ¿qué es lo que te pide bienaventuranza? ¿Bienaventurados quiénes? Bueno, los pobres de espíritu, bienaventurados X. O sea, ¿quiénes son los bienaventurados? Aquellos que se esfuerzan por el reino, pero también el amor. San Pablo lo describe muy bien en 1 Corintios 13, oye, muy claro, está todo. Tú tomas también el amor, que significa la preocupación también social que aparece inscrita en en el Pentateuco, por ejemplo, y también en los profetas. Y tú entonces puedes describir con toda claridad y toda sencillez que la palabra de Dios es una palabra de vida, es una palabra que te libera,
Y la liberación no es simplemente liberación del alma, es una liberación completa. La liberación no es que tú te liberas de la cabeza y que los pies se malogren. No es eso la liberación. La liberación no es que tú estés contento de espíritu y o con el estómago vacío. Eso no. Por eso la liberación está muy unida a las cosas fundamentales, como la educación, la salud, la libertad también, que tú tengas la capacidad, la posibilidad de tú expresarte como ser humano. Entonces, tú tomas cada texto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y tú te encuentras que te vas a encontrar con textos clarísimos que unifican la liberación, la libertad, el bienestar y con el ejercicio político, que precisamente es eso. Si vemos la descripción de la vida de los sacerdotes, podemos ver que el sacerdote no era más que otro político o un servidor social que estaba dirigiendo el pueblo, porque recibía los diezmos y tenía que administrarlo entre las viudas, entre los necesitados. Y usted ve que la Biblia le dice en Isaías al pueblo, pongámonos en cuenta, ustedes quieren que sus pecados sean blancos como la lana. Bueno, pues lo que tienen que hacer es esto: servir al pobre, al huérfano, claro, a la viuda, a los necesitados. Y creo que un servidor político debe hacer lo mismo. El blanco de la Biblia, los blancos principales son los más sufridos, los que más tienen necesidades. Y por eso Jesucristo habla de los niños. Mire, cuando tú te acercas a un niño, te estás acercando a mí. Habla de las viudas, los huérfanos, el huérfano. O sea, la figura principal que más sufrían. Fíjate, el sufrimiento también es muy... A veces también depende, cambia de lugar en lugar. Si tú te vas, por ejemplo, a Burkina Faso, por ejemplo, que es un país de África, tú te vas a encontrar que el tipo de sufrimiento que hay ahí es diferente al sufrimiento que tú vas a encontrar, por ejemplo, en Suecia, sí, o en Dinamarca, o en Holanda, qué sé yo, un país un poquito desarrollado, o Haití y Puerto Rico, son situaciones diferentes. Pero donde quiera te vas a encontrar con un ser humano que es indigente, porque el ser humano es intrínsecamente indigente. O sea, el ser humano es necesitado. Es así. Está siempre como el que está nadando en un río a ver cómo llega a la orilla. Y bueno, así estamos nosotros en medio del río, nadando para llegar a salvo. Y así estamos todos nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Gente que nos dé la mano. Que a veces el que te da la mano es como la jabilla, cuando tú te agarras la jabilla que te corta, porque te dio la mano. ¿Para qué? Para que tú le des productos. Sí. Y así no funciona, ¿entiendes? O sea, que tú me dices a mí, tú tienes un empleo, con tal de que tú me des la mitad de tu empleito. Entonces ya tú lo que estás es simplemente negociando. Sí. La idea es, con este caso que te quiero recapitular, es que es un ejercicio, el político, que está muy unido al ejercicio que nosotros vemos de una persona que asume la palabra, la Biblia, como estandarte, como guía de su vida, ¿no? Es así. La Biblia está en el escudo de nuestro país. Así es. Y representa. Es un gran privilegio para nosotros que la Biblia esté en el escudo. Y yo me siento contento cuando la veo cada vez. Por eso la bandera mía, una vez cuando yo estuve en Israel, yo fui a Israel unos 15 días a conocer a Israel. Es una maravilla, es una bendición de Dios. Conocer a Israel es como ir con gente que te instruye. Y cuando voy a un lugar donde está abierto, están todas las banderas, y ahí estaba la bandera dominicana, qué lindo, uno se siente identificado inmediatamente con su bandera, con su realidad, con su historia, ¿no? Por supuesto. La realidad es que la Biblia tiene que dirigirnos en todo, y creo que si todos los políticos decidieran asumir la palabra de Dios de la forma en que Dios lo llama, porque la Biblia te ve también que llama a los políticos, a los reyes, a los dirigentes, sí, a que los sigan a él. Entonces, si la Biblia dice que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, ¿usted cree, o más bien usted sintetiza, que se puede servir a Dios a través de la política? Sí, evidentemente. El que crea lo contrario es porque entiende la política mal. Es que la política no es el ejercicio para te atropellar a nadie. Claro, muchos atropellan, evidentemente. Hay una realidad que es clarísima, que yo creo que no ha habido político del mundo que la haya resuelto. Es que haya cumplido 100% las cosas que él quiere realizar.
Yo creo que no hay nadie en el mundo que lo haya hecho. Ningún papa, ningún pastor de ninguna iglesia, ninguna monja, ningún buen predicador va a lograr 100% de lo que quiere lograr en su vida. Es muy difícil porque somos todavía seres humanos con limitaciones. Pero ¿qué quiero decir? Por lo menos hay dos cosas. Está la intención, número uno. Está la programación que tú tienes. Y además, muy importante, está cómo tú involucras a la gente que tú le estás sirviendo, cómo tú los involucras en esos planes que tú tienes. ¿Para qué? Para que ellos mismos, desde ese involucramiento, descubran también las mismas limitaciones que hay ahí. Pero por supuesto, eso se hace cuando usted involucra a la gente. Y por eso es que nosotros tenemos una gama extraordinaria de cómo involucrar nuestra juventud, por ejemplo. Óyeme, la música es una de ellas. La música a todos los niveles. Cuando yo voy yo a veces visito, yo soy católico, pero a veces yo visito iglesias de otras denominación y me siento contento de haber escuchado, cuando escucho canciones muy bonitas y la gente se mueve en la iglesia, canta, goza, disfruta. Eso es una señal de que la música llega a la gente y la gente lo disfruta, ¿no? Y a veces, fíjate, no importa a veces si la música es tipo merengue, tipo la música, en fin. Y después, por otra parte, las otras expresiones que tú tienes también para tú llegar a la gente. ¿Qué es lo que yo quiero decir con todo esto? Que la religión, la política, todo eso, mire, aparentemente parece una gran contradicción. Yo lo he vivido las dos. Las dos las he vivido intensivamente e intensamente, las dos. Porque viví en la religión toda la vida, desde chiquitico. Mis padres me enseñaron a ir a la iglesia, yo estoy en catecismo. Cuando estaba en el sexto curso, yo era catequista. Y yo me daba cuenta que lo bonito que era participar ahí. Yo le daba clases ahí, después yo fui maestro, fui alfabetizando. Y lo hacía desde esa palabra, de ese mensaje de Jesucristo. Entonces la joven, puede predicar con su manera de actuar, con su servicio. Cuando ve, a mí me encanta ver a un jovencito, por ejemplo, ayudando. Ayer, por ejemplo, tuve una experiencia reciente, viendo a una muchacha que estaba al lado de una ancianita que iba entrando ella. Y la muchacha agarró a su ancianita, no la conoce, y le abrió la puerta, la entró, y después regresó. Ella es su turno, incluso hasta llegando su turno estaba ella. Yo le dije, oye, te felicito, excelente, muy bien hecho. Pero una señal de que el joven no está exento de servicio, de compartir. O sea, además de que goza y disfruta y baila y salta y campea y juega y etcétera, y el mundo del deporte, etcétera, deporte, también tiene esa dimensión que puede prestarle un servicio. Y más, el joven que tiene energía, que tiene todavía, está comenzando, así como tú y yo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Sí. No hay barrera. Bueno. El que asume la palabra, el que asume una vida religiosa, no tiene barrera en la política. Siempre, naturalmente, que el ejercicio político sea adecuado y sea correcto. Porque si tú comenzaste ya, como dije ahorita, a hacer daño, a atropellar gente, ya eso no es política, eso es lo que llaman ya entonces meterte a un ejercicio perverso, que es diferente. Yo quería preguntarle sobre qué esperanza usted le da a los jóvenes, pero con lo que usted ha dicho en estas últimas palabras, ha abarcado eso, porque en realidad los jóvenes pueden servir al pueblo. Y hemos llegado a la conclusión que la política es más que servir al pueblo, que ayudar al prójimo. Déjame decir, no sé qué tiempo contamos. Adelante. Okay. Te quería decir algo. Lamentablemente se me agotó un poquito se agotó ese libro. Yo he escrito, estoy ahora escribiendo mi quinto libro. He escrito 4 libros y todos están alrededor de la política y la religión y la vida así. Yo quería hacer alusión a un hecho que para mí significó mucho. Cuando yo en agosto de 1998, o sea, 5 años después de ejercicio político, yo decidí escribir un libro. O sea, ¿qué significa? Y esto lo digo a propósito de los jóvenes y la gente que quiere
que encuentra en la política un ejercicio agradable, bueno, loable, útil, beneficioso para la gente. O sea, que entiende que también ahí se puede ser feliz. Sí. En la vida política. Usted diría, pero ¿cómo? ¿Robando? No, robando no. Sirviendo, trabajando por el bien. Yo escribí un libro que decía así mismo, del púlpito a la política. Y quiero hacer mención de ese libro porque yo lo escribí con un objetivo, que la gente entendiera ese paso mío de la vida púlpito, la vida de iglesia y demás, ministerial, a la política. ¿Cuál era el contenido y la razón que yo le estaba dando a ese paso? Y yo quise escribir eso. Pero ahora estoy escribiendo otro que creo que me va a quedar mucho mejor que ese. Porque ahora yo después... ¿Cómo se llama él? No. Todavía no tiene nombre. Le tengo como 5 nombres. Tengo como 5 títulos. Eso es como un bebé. Sí, así mismo, que se llaman a Efraín, que Jeffrey, que si le pongo nombre ruso, etc. Sí. Así, mira, el mío tiene, yo le tengo como 5 nombres ya. Y prefiero no decirlo porque imagínate. Lo importante es que sí, el libro, yo lo tengo prácticamente hecho el libro. Yo lo comencé a escribir ese libro ya hace como alrededor de 5 años. Comencé, pero el trabajo. Lo que te quiero decir es que todos estos años he estado trabajando, luchando en la vida política y demás. Fundé el partido ya. Yo soy fundador del PRM allá. PRD primero, después PRM. En una seccional. Y todo esto me ha trazado un poquito el trabajo como tal de esto. Lo importante es que quiero decir que cuando yo lo escriba, estaré celebrando algo que para mí es grandioso, que es estos años de vida política para mí, con mucho tumulto. La vida política es sumamente conflictiva, tiene muchos altos y muchos bajos. Cuando nosotros pasamos 16 años en la oposición, y es un trabajo, implica mucho, ¿verdad? 16 años. Sí. Tú aprendes mucho y también uno sale muy golpeado también por todos lados. Pero lo importante es que es parte de toda esa experiencia acumulada y sobre todo de lo que yo proyecto y quiero que República Dominicana sea. Ahí está escrito lo que uno quiere para República Dominicana y eso básicamente lo que está ahí en ese libro. Excelente, muchísimas gracias por su participación. Mucha buena información, mucha buena reflexión sobre este tema que es la política y la religión. Sí, la recomendación que yo le hago a todo el mundo, ¿sabe cuál es? Si usted ama la política, métase a la política. Ahora, si usted tiene miedo de que lo van a contagiar, entonces el miedo no es, óigame, no es el miedo, el problema no son los otros, el problema es usted. Cada uno debe asumir su responsabilidad, su misión y desde ahí arrancar. Nadie va a violentar su libertad. Nadie va a decirle a usted, coja por ahí, usted va a coger por ahí. Ni sus principios. No, se trata de que usted no viole los principios fundamentales. Y en el cristianismo hay un principio fundamental, el principio del amor. Y el amor no tiene frontera ni barrera. La política ejercida de verdad con amor tampoco tiene frontera. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a todos.